So you know how the universe is created. So you think God. Okay, illuminate us. What happens when we die? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de 3 AM. Y pues esta vez vamos a hablar de un tema un poco controversial que toda la gente pues puede ser un poco escéptica a todo esto. Y pues antes que nada queremos decirles que esta sección se va a llamar el rito de los no iniciados. Y pues aquí vamos con esto, a que vamos a traer gente al podcast que quizás sabe mucho del tema o que quizás no sabe mucho del tema. Entonces, nuestro objetivo es generarles esa duda para que pues, se animen a investigar. En este caso, pues tenemos una persona que sabe del tema, le gusta el tema, y pues vamos a darle un fuerte aplauso a Nero. Hola, hola. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo te sientes, Nero, de estar bien. aquí con nosotros? La primera vez que me reconocen por ser el loco de los ovnis, entonces está cool. Sí, antes de empezar, dinos redes sociales, ¿a qué te dedicas? Pues me encuentran en Instagram como nervio.rmz. Soy creador visual, hago música, como que me encargo hago mucho contenido en general digital. En TikTok estoy como es el Ne, ahí tengo varias dinámicas, hago streaming y pues me encargo a vivir la vida como se puede ahorita, ¿no? Qué chido. Bueno, ya ahí, por si lo quieren que lo sigan y apóyenlo mucho síganme, amigos. en sus proyectos. Ahí síganme, amigos, ahí vamos siempre hay contenido, siempre hay algo que contarles. Y tal vez si hoy queda bien esto, pues puedo contarles mis anécdotas con ovnis y cosas así. Y pues bueno, ya hay que empezar entonces. En lo más profundo de la noche, el cielo guarda presencias que no comprendemos. Objetos voladores no identificados, luces imposibles que desafían la lógica y el tiempo. Testigos de todo el mundo aseguran haberlos visto, y algunos dicen haber tenido contacto directo con lo desconocido. Esta noche abrimos el archivo prohibido y hablaremos de los ovnis y de los seres que podrían venir con ellos. ¿Cómo has estado? O sea, ya te preguntamos cómo has estado, pero a ver, Sí. Nero. A ver, empieza contándonos un poquito de qué sabes, qué historias tienes o cositas No sé. así. O sea, básicamente, pues dinos, yo creo que compartimos un poco la noción de que pues nos gusta un poquito este tema, ¿no? Eso Vaya, como que estos temas son un poco... No a toda la gente les gusta, son un poco O lo escépticos sabe. en el tema extraterrestre. Igual Carlita nos dijo que No, sí le no gustaba, estoy, pero... ajá, no estoy muy empapada del tema, entonces pues vengo a ver qué tanto saben ustedes. Pues sí, ¿no? Luego se nota ser un tema de desacreditación, ¿no? Si lo dices muy firme o como que si lo crees, estás loco. ¿Se entiende? Entonces muchas veces hay gente que aunque lo haya visto, le busca la razón lógica y se engaña sola. Pero pues también de un lado está absurdo creer que estamos solos, ¿no? Sí, Ujú. justo. Es tan grande el espacio que no sabemos realmente Sí. lo que hay. No, y o sea, ahorita que dicen todo esto, o sea, pues básicamente hay una paradoja que se llama la paradoja de Fermi, que esta habla literalmente de por qué sí hay tantas cosas allá afuera del planeta Tierra, del sistema solar, porque estamos literalmente solos, entre comillas, porque no hay algo que pues nos haya hecho contacto, ¿sabes? O sea, si todo esto viene como desde como tiempos de antes,
porque apenas se está como... Saliendo a la luz. Ajá, los temas como que salen a flote, ya no son como tan locos, entre comillas. Exacto. Ajá. Sí, igual últimamente es un periodo de tiempo en el que pues ya es bien fácil grabar o tener un testimonio. Al mismo tiempo que es bien fácil hacerlo en IA, también es bien fácil tener un testimonio de tal avistamiento, como ciertos avistamientos en lugares de Estados Unidos, que hay 4 videos en diferentes lugares grabando lo mismo. Pues ya cómo puedes tirar esa teoría. Antes era como de un loquito diciendo tales cosas, pues lo desapareces y ahí queda. Ajá, era más Ahora fácil de sí, esconder. Ahorita ya es como de lo subes a Twitter, alguien más ve ese video y dicen, ay, pues mi tía grabó lo mismo, mi hermana grabó lo mismo, ya tenemos 4 ángulos de diferentes poblados, entonces ahí cómo lo desacreditas, ¿no? Y siento que ahí es donde empiezan a subir ese tipo de videos del mismo gobierno que son falsos, como para desviar atenciones de pues todo es falso, todo lo que es real es falso, pues hay que desacreditarlo. Es raro, a mí lo que más me intriga es porque los gobiernos, si lo supiesen, que se seguro sí, ¿por qué no dan nada, no? O sea que... Sí. O sea, igual yo creo que, por ejemplo, o sea, viendo un caso así, o sea, como que el gobierno, supongamos, el de Estados Unidos es como pues básicamente como que casi todo está relacionado ya, ¿sabes? Ajá, Exacto, está centrado sí, ¿no? ahí. También O sea, eso está rarísimo, como ajá, solo ¿sabes? ahí, como ellos son los únicos que tienen info, ¿no? O sea que los demás países no existen. No los tienen. O sea, Ajá. no dudo que quizá alguna otro pues no tenga información de esto, pero yo creo que... Más bien todos voltean a verlos a ellos como si ellos tuvieran la verdad absoluta de Ajá, los exacto. ovnis y no saben que hay potencias espaciales grandes, que incluso China tiene Sí. observación allá, están planeando hacer su estación espacial propia de allá, inspeccionaron lados de la luna que no, entonces más bien que igual la idea occidental nos ha hecho pensar que todo lo de ovni, y también Hollywood, yo siento que ha ayudado mucho esto de que todas las invasiones que hemos visto en Sí. películas son Estados allá, Unidos, ajá. la Estatua de la Libertad con las naves, y es de, Ajá. ¿por qué no puede llegar un día arriba de Bellas Artes una, no? ¿Qué tendrá de lógica? Se supone No, que pueden llegar por todos lados. No, y es que aparte yo creo que se quedan o nos quedamos mucho con lo que ellos dicen. Exacto. O sea, que lo que ellos dicen es lo que está pasando y si quieren lo ocultan y si no lo sacan. Exacto, toda esa Ajá. región de las Américas, después de ellos hacia abajo, es como dependemos de su verdad. Y en esto, pues, está dividido entre su Hollywood que nos vendieron y lo que ahorita ya están hablando, ¿no? O sea, curiosamente, cuando hay escándalo político, ya hablan de que sí existen los extraterrestres, bueno, no como extraterrestres, pero que sí hay Vida en otros testimonios lados. de Ajá. ese tipo, que sí hay visitas y que ese tipo de cosas. Entonces es de cómo puede ser posible que hasta ahorita digan sí hay y quiere decir que tantos años atrás no hubo, o por qué lo ocultaban, o hay, por muchos lados se dice que ellos dieron fechas con los convenios internacionales. Ajá, que según iban a venir en tantos. Ajá. Era yo vi que creo que era en el 2028, era cuando según iba a haber como El contacto. Ajá, un contacto. Sí, o sea, aquí puede ser que ya haya habido un contacto, pero muy privado. El que falta es el contacto población general. Ujú. Y Sí, o sea, yo creo que falta el que ya neta digan sí existe este pedo, ¿sabes? Como Exacto. Sí, que lo acepten. Sí, o sea, porque realmente, o sea, yo creo que hay mucha gente que quizá vio, así de que pues vi un punto y ya, ¿sabes? Pero hasta ahí queda, ¿sabes? No es como que sí, vas y lo reportas y... pues, No, o que lo ¿sabes? confirmen como tal, de que sí es Sí, algo real. porque este último año hablan de que sí pasó, pero como que ocupan la retórica de puede ser. Es de, hay cierta, o sea, también es bastante ilógico de encontramos una cosa que ninguna potencia la hizo, pero pues no sabemos si eso no es, entonces que... Sí. Ujú. o sea, No, es- o sea, vaya, esto yo pienso que no es de ahorita, ¿sabes? O sea, yo creo que esto viene desde antes y, o sea, por ejemplo, dando un paréntesis, digo, o sea, yo soy católico, yo soy de la religión católica, pero a veces sí como que pienso yo las cosas y digo, creo que esto quizá no fue algo como... Religioso. Sí, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ¿tú has leído ese libro de Enoch? Sí, más o menos. el libro apócrifo sí, de Nox sí sé sobre eso. Ajá, o sea, básicamente, o sea, si en el contexto en que todo este libro se basa, lo volteamos hacia a un punto como extraterrestre,
como que dices, bueno, aquí hay algo que se puede como... Sí, aparte, medio ¿quién fue ver, quien ¿sabes? dijo que ese libro en específico no entra en la Biblia? O sea, ¿en qué se basaron para Ujú. decir, este no vale? Ajá, sí, Porque porque usaron muchísimos libros. Enoch es descendiente de, si no me equivoco, Adán o de José. Creo No, que de... Enoch es No, de el... Noé. Es No, familia de Noé. o sea, es el bisabuelo de... O sea, Enoch es el bisabuelo de Noé. Y es como... Enoch es Sí, la predescendiente de séptima... Noé, claro, sí. La séptima generación a raíz de Adán y Eva. Entonces quiere decir que ¿por qué si es canónico, por así decirlo, con una situación muy... Ajá. O sea, en realidad no es canon, pero vaya, Enoch se Pero menciona vamos, en pero la Enoch se Biblia. menciona Ajá. en la Biblia tradicional, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Entonces, si ya existió, ¿por qué no darle la validez de su libro? Porque al final toda la Biblia son metáforas y son como... No es texto objetivo como tal, es como interpretación. Así funciona eso. ¿Por qué no meterlo? Porque pues al final sus historias están bastante... pues muy reales. O sea, toma todos los temas que sí existen y todo está, los nombres, los personajes, la línea temporal coincide con muchos libros de los discípulos. ¿Por qué no pasó más, sabes? O sea, Vaticano tiene mucho que ver con eso. La religión católica como tal y la Biblia y eso, que pues también es una historia que también se contó antes. Jesús tenía otro nombre antes. O sea, todo eso ya es normal desde antes. Y creo que ese dogma y ese control es el que actualmente rige aquí, en toda la sociedad, de que no nos deja progresar, vaya. Sí, y bueno, yo menciono esto porque a mí se me hace muy curioso el hecho de que nada más volteas como las cosas hacia un lado un poco más científico, entre comillas, como ya dándole quizá existencia a la vida extraterrestre, como que las cosas se toman de una forma que tienen congruencia, ¿sabes? Ajá, o sea, que tienen sentido varias cosas que, Ajá. que hay o que han pasado. O sea, por ejemplo, me refiero en esto del libro de Enoch, de que pues habla de los ángeles que caen y pues tienen relaciones con las Nephilim, mujeres y de eso, aquí. la Ajá, mezcla y de salen los Nephilim, los gigantes. ajá, exacto. O sea, y en cierto punto, bueno, según estos ángeles le enseñaron como herbolaria, no, es la medicina, ¿no? Eso la herbolaria es como medicinal con plantas. Y ¿Sí? Como- enseñaron, sí, enseñaron más como también la La astrología, astrología, exacto. y la Entonces, alquimia. es como de justamente ese punto que tocaste, el de la astrología, es como a lo mejor sí te compro esa que pues se lo enseñaron quizá los ángeles caídos, pero si lo ves de un lado como un poco más extraterrestre, te digo, es como concuerda que si obviamente llega alguien de arriba que ya tiene algo, pues vaya Va de estudiado. lo mismo, ¿sabes? El ángel caído, ¿qué es un ángel y qué cayó? ¿Sabes? Le dieron una interpretación un poco más digerible. Cayó algo del cielo, desde ahí toma en cuenta eso. ¿Qué cayó del cielo tan fuerte que dio conocimientos? En mismas culturas precolombinas de aquí, de Quetzalcóatl, bajó, llegó y enseñó la civilización, algo que baja del cielo. Es una coincidencia con todas las culturas al nivel mundial. Todo llegó del cielo, o sea, no hay nadie que diga salió de un hoyo en la tierra o apareció, ¿sabes? Ajá, de No, la nada. todo llega del cielo y también por eso se confunden mucho las cosas. Y actualmente cuando llega la ciencia a decirte que no llegan del cielo, sino que tienen la capacidad de romper la barrera de las dimensiones, que son seres extradimensionales, pues ya se cae toda la historia anterior y desacredita todo lo anterior solo porque no vienen del cielo. Y es que, ¿sabes? O sea, ahorita que mencionaste esto de los seres como extradimensionales, ahí yo tengo como una duda o algo como que no me cuadra, ¿sabes? Porque, o sea, hay gente que menciona que quizás los extraterrestres no vienen como de arriba, vienen como de otras dimensiones, ¿sabes? O sea, eso es como que yo digo, bueno, o sea, no lo entiendo, ¿sabes? Pero, o sea, para mí sí como un extraterrestre es alguien que viene pues fuera del planeta. Es que el término extraterrestre es algo fuera de la Tierra, ya desde ahí ya entra, pero no son seres espaciales, porque imagina que si los avistamientos de las naves que hay aquí fueran espaciales, la entrada a la atmósfera sería notoria. Siempre cuando se rompe la atmósfera hay un impacto, hay un impacto agresivo con la atmósfera y se nota una explosión.
Como Es por un ejemplo, fenómeno visual. el meteorito que es Ajá. como No, que y es rompe como la también capa. un ejemplo que estaban diciendo que también en el océano, que también ahí se ven muchas cosas muy, Exacto. muy Y es que, o sea, misteriosas. también hay que recalcar que quizá, bueno, no quizá, según todo esto no hay como una sola raza que viene, ¿sabes? O sea, entonces Ujú. hay como, según Exacto. ¿Cómo ya hay varias... info de eso, Muchos, no? ajá. O sea, como ya no existen, no es tan real, pero existen tantas razas Ajá. ya reconocidas. Sí, o sea, Es de Oye, sí, ajá, o sea, te dicen que no existen, pero te dan una info sobre eso. Ajá, Es de exacto. hay o no hay, ¿sabes? O sea, de hecho Ah. muchas razas son humanos. sí, o Ellos sea, mismos se contradicen. ajá, bueno, en esto que dicen de las razas, o sea, a mí sí, pues me sorprende el hecho de que, de las bastantes que hay, ¿sabes? Sí, ¿de Porque, dónde salen, sabes? ajá, y un ejemplo, el tema ovni es como el que todo el mundo pone como el ovni clásico, una ¿El gris? campanita. Ah, bueno, Ajá. el ovni sí, el plato. El platillo, Ajá. El ajá. clásico plato. Pero, Ajá. pero hay realmente si más. pones, ajá, atención, ahí parecen estrellas, parecen... Ujú. La O tic-tac. piedras, simplemente parecen Ajá, piedras por ejemplo, raras. hay un caso, no recuerdo cómo se llama, pero en donde creo que un sheriff iba como persiguiendo a alguien que hizo pues algo malo, ¿no? Y iban sobre el campo. Y a la derecha encontraron, bueno, él vio como una explosión. Entonces pensó que había pasado algo y pues ignoró como a la persona que como que había hecho algo malo y se dirigió a la explosión. Y él dice que vio como un huevo, o sea, que vio como un huevo literal como con 3 palitos, que Ujú. eran los que se sostenían hacia el suelo, Ajá. y dice que vio un huevo. Y el huevo pues hasta lo dibuja y lo cuenta muy bien, así que vio una forma esférica como la nave. Entonces, Ujú. pues sí, también son cosas que te pones a pensar y dices, pues quizás sí tiene razón, ¿sabes? Sí, ¿Sabes? sí, que no todas son como uno se lo imagina o Sí. como uno se lo pintan. Ah, como siempre te lo han contado, ¿sabes? Ajá, Sí. exacto. De hecho, el objeto huevo ya está comprobado en el nuevo juicio que está en Estados Unidos sobre toda esta verdad. Hay videos originales sobre un objeto con forma de huevo que lo están levantando con una grúa, con un helicóptero. Y quien hizo esa misión es quien está demandando. Olvidé el nombre de esta persona, pero era un alto cargo militar en Estados Unidos y él denunció todo este asunto porque, según como está movida la información, es una agencia privada fuera del gobierno que sabe más cosas que el mismo gobierno. En teoría es eso. Y eso sí está, o sea, está en la corte. Bueno, también puede mentir todo un país, pero pues Sí, pues, ha jurado sobre la vida, ¿sabes? ¿No? Todo lo que hacen en Estados Unidos para decir que hablan la verdad y al ser un patriota, por así decirlo, que es un soldado que ha dado su vida por esto, le da un poco más de credibilidad el hecho de que se reveló y que todos los demás militares de alto como que están rango, en su contra, ¿no? Y lo Exacto. quieren desacreditar. pero otro grupo grande, igual de científico militar, lo aprueba. Ah, bueno, sí, también yo creo que hizo otra Por cosa. eso es un ¿sabes? juicio grande y salen esos videos y habla de que él ha estado, o sea, no dice me contaron, no dice hay reportes, dice yo estuve en esto porque formé parte de esto. Entonces es mucha desviación de información porque empiezan esos juicios y siguen apareciendo naves, se habla más de cosas raras, que la CIA desclasifica cosas, pero ¿por qué no hablamos de que ni el mismísimo presidente de Estados Unidos sabe un bledo de lo que otras agencias tienen? ¿Quién financia para empezar esas agencias si no son Ujú. según No, del y es que gobierno? también, por ejemplo, yo creo que los temas que desclasifican es como la mera punta del iceberg, como algo Pues no son tontos. da nada, o Desde sea, que no vamos a- importa, suéltales ¿sabes? eso, ¿sabes? Es de suéltales que sí tuvimos psíquicos en la CIA. Ahorita ya están, no sé, ya ni los ocupan, ¿sabes? Es de suéltales lo que puedan, porque realmente si han visto esos expedientes que se sueltan, tienen un 80% de censura. De por sí, Ujú. ya son cosas que les importan un carajo y pum, pum, todo tachado, Ujú. tachado. Es de cómo formas una historia de puros... Yo me imagino que el trabajo periodístico de eso es difícil. Si ves una página con solo 4 renglones y ves que estaba llena de texto, Ajá. es como de sueltan lo que les conviene Y los que no lo y ocultan. aparte lo tapan. Y otra parte muy grande, yo sí creo muy bien, soy muy creyente de que el gobierno ni siquiera sabe. O sea, ¿cómo le explicas a un presidente tal cosa si no estudiaron para esto, Ujú. no entienden las cosas? Imagínate que le da una paranoia fuerte a un líder mundial, a un líder nacional de un país grande.
se jode. O sea, imagínate, si tu líder de tu propio país entra en una crisis de nervios porque le contaron que existen otros seres, ¿qué va a pasar con la población, no? Sí, pues ellos no están listos. Entonces, sí, nada, no conviene eso. Y es que, por ejemplo, eso que dices de no estar listos, yo sinceramente, o sea, desde mi punto de vista, yo sí creo que hay algo afuera, ¿sabes? O sea, que a lo mejor no tengamos contacto, no sepamos qué onda, pero yo sí creo que hay algo afuera. Sí. Y, o sea, quizá lo toman mucho como... Hay una similitud que quieren tomar, o sea, como una teoría. Digo, hay muchas, pero como la... No recuerdo si se llama como la del cazador, no recuerdo. O sea, bueno, ¿a qué se refiere con esto? Que un ejemplo, cuando están un tigre cazando pues a su presa, pues es como sigilo, como que lo está observando, ¿sabes? Y después ataca. Entonces eso dan a entender como de que, bueno, nos están observando, nos están estudiando, nos están viendo. Y ellos aparte escogen como a la persona con la que quieren que los vean. Ajá. O así, o sea, no es como que a cualquier persona se le aparezca. Es que o así. por ejemplo, el contacto yo creo que sí es otra cosa un poco más... Es que, o sea, yo te soy bien sincero, a mí sinceramente sí me da curiosidad y me gustaría tener contacto. Pero o sea, de contacto me refiero a algo no tan fuerte como una abducción. No, eso sí está muy... Sí, No. ya eso está más fuerte. Sí, yo igual aspiro mucho algún día a lograr una comunicación, más no una interacción que hace llegar a lo físico. Quizá contacto es una palabra muy fuerte. O sea, yo más bien diría como un avistamiento, ¿sabes? O sea, hace rato me estabas contando tú como de los grados. Yo no sabía eso de los grados, pero yo creo que el más bajo, ¿sabes? Sí, porque hay varios, ya son informes sobre las abducciones, que son, antes habían 4, no es cierto. Habían 3 nada más, que era el primero es el que cuando lo ves, que el es el encuentro cercano del primer tipo, que es cuando los ves, nada más hacia lo lejitos. El segundo es cuando empiezan como a ver como cosas extrañas, como luego hay gente que llega a tener quemaduras bien raras o ramas de árboles bien extraños o cosas raras. Ya el tercero es cuando llegas a ver a una criatura, ya es cuando ya la ves. El cuarto es cuando ves que te jalan, pero no te hacen nada. Solamente es como que te ven, pero no te causan daño, ni te tocan, ni nada. No hay interacción. Ajá, y el quinto ya es cuando ya hay interacción. Y ya ellos se meten ahí. Sí, entonces yo creo que lo dije mal, o sea, a mí no me gustaría interactuar con ellos, pero me gustaría... O sea, me gustaría nada más saber que tenía razón, así como de existe. O sea, que sí existe, tener como prueba de que sí. Yo creo que hay, pero yo nunca he visto un ovni ni de cerca en mi vida. Sí, ni de tampoco. cerca, pero sí que ahí están. Yo tuve una experiencia, o sea, la verdad no sé si fue un ovni, pero la forma en que me pasó sí me pone a pensar qué fue, ¿sabes? Porque haz de cuenta que esto pasa cuando yo tengo alrededor como de 4 años. Era de madrugada y yo estaba durmiendo solo en mi cuarto. Y no sé si han sentido cuando pasa un avión cerca de... Bueno, pasa un avión arriba de ustedes, un poco bajo. Simbra. Como que vibra todo y suena fuerte, ¿no? Sí. Bueno, haz de cuenta que... Bueno, recalcar que el avión pasa y se quita. No dura mucho. Entonces, sí, a veces es poquitito lo que se siente. Entonces yo lo que sentí, yo estaba dormido y no sé por qué de la nada desperté y empecé a tener como el pitido que se llama tinnitus, aquí no sé cuando suena así empecé a sentir y como que cada vez se incrementaba y sentí como así como cuando pasa el avión que empieza como a vibrar todo pero sin ruido, ¿sabes? O sea, como que las ventanas empezaron a sembrar pero sin ruido, ¿sabes? Y yo me acuerdo que mientras más pasaba eso, ¿les ha pasado que ustedes se paran rápido y como que se marean? Como que se les nubla la audición. Como el equilibrio, como todo. Y que te sientes como todo así. Yo me acuerdo que me empecé a sentir así como que no podía escuchar bien, ¿sabes? Y más aparte vibraba todo y sin ruido. Entonces, lo más chistoso es que no duró como 3 segundos, que es lo que pasó en un avión. O sea, yo me acuerdo que sí duró bastante, como unos 15 segundos.
sí duró mucho y, o sea, la verdad nunca supe qué fue, pero sí, o sea, vaya, no es algo que diga, sé qué es, o es normal esto, ¿sabes? Sí, sí, o se repitió Entonces o antes lo habías tengo vivido. la duda ahí, pero pues vaya, creo que, pues, y no sé qué puede haber sido. Ujú. Sí, pues sí, luego hay cosas así que... Son raras sin Y explicaciones. luego uno le Ujú. busca la respuesta lógica para dejar de tener el miedo. Es decir, fue Ujú. por tal. Y ahí lo deja uno. Sí. Ajá, y no le da como vueltas o querer como investigar realmente. Pues, no, como que sí, de alguna manera hay un bloqueo de que dices, pues es que si le investigo y ya le agarro miedo o algo así, Ujú. o si es algo que da más pavorcillo, pues no. Sí, y por ejemplo, el contacto dicen que es cuando, o sea, el contacto no es de que tú los veas, o sea, eso no es un contacto de que vinieron a verme, no. No es un avistamiento, ¿no? Ajá, Ujú. un contacto es cuando ya se te hacen presente a ti. Ujú. O sea, Y ya fuiste elegido, o sea, Ajá, que X o Y te pasa, porque por ejemplo, aquí en México, en el Teposteco, en Tepoztlán, es cuando, bueno, es como muy común que vaya gente como a ver avistamientos allá, sí, a hacer ovnis. vigilancias. Ajá. Sí. A Pero, buscar. o sea, eso no es un contacto, o sea, porque tú No, tú fuiste a los buscas y buscarlo, los ¿sabes? quieres ver, sí, Ujú. claro. Entonces, un contacto es cuando se acercan contigo, cuando, o sea, no sé si al grado de interactuar, Los pero vaya, manifiestan te físicamente. buscan, ¿sabes? O hay un contacto se supone que se comunican a niveles neuronales, ¿no? telepáticamente, ¿no? Ujú. Entonces sientes hay una presencia. Yo siento que es el Como verdadero algo raro. contacto porque Ujú. ya hay un vínculo, pues no cercano, pero ya hay una interferencia dentro de tu ser Sí. con el Con de el algo de que ellos. no. Y, Sí, porque, pues, por sí. ejemplo, hay un como un tema que está muy padre. Bueno, es como un caso que pasó. Bueno, así como muy por encima, a una persona la abducen. Y él como que entra en razón que no, lo que está pasando no es normal. Porque él dice que él ve como literalmente de su cama atraviesa el techo y se ve como va alejándose de su casa, así como cuando va subiendo, ¿no? Y él dice que en un punto se ve todo oscuro y de la nada, ¡pup!, una luz, así como en películas, de que blanco y una luz. Y dice que llegan personas chiquitas, o sea, como humanoides chiquitos, que eso ya como que te pones como que lo agarras información y sabes que son los grises. Los grises son los seres chiquitos, ojones, cabezones, que muchas veces dicen que son malos, otros dicen que no. Bueno, el punto es que lo llevan y él se ve acostado en una camilla y empiezan como en su mente como a mostrarle sus vidas pasadas. Y él empieza a verse a él en Roma, cuando estaba todo el Imperio Romano y pasa todo esto. Y después se va mucho más antes y se ve como cuando estaba en la evolución apenas. Pues de que el simio evolucionó y se hizo como el Homo sapiens que ahorita somos. Y eso es como, vaya, lo que cuenta esta persona. Y lo que se me hace muy impactante es como, o sea, si esto es real, pues, o sea, ¿qué tanto saben, qué tanto tienen poder como para hacer todo esto, ¿sabes? O sea, no es algo normal que yo diría, pues no sé, o sea, para empezar no sé si lo inventaron, o sea, o esta persona lo inventó, pero, o sea, yo creo que es algo muy, pues sí, no normal, ¿sabes? O sea, y menos para pues sí, la cantidad de años que tienen, ¿sabes? Que son bastantes, entonces, ¿qué no te imaginas que no pueden hacer, ¿sabes? Sí. Entonces, sí está... Pues hay una teoría, bueno, un rollo sobre la gente de las Pléyades, que son un grupo de estrellas muy cerca de la Tierra, que habla mucho de eso que dices, porque se supone que en teoría nosotros somos un avatar de ellos, como si jugaran Sims, algo similar. Entonces ellos en su planeta tienen la conciencia de elegir vivir una nueva vida en este planeta. Somos la conciencia de ellos con un bloqueo que nos impide a nosotros saber lo que ellos ya saben. Como unos NPCs, ¿no? En el Ajá, GTA, como en el ¿no? juego. Somos su sim de ellos. Ellos viven una vida, aprenden lo que está bien, lo que está mal de allá a su manera. Mueres y cuando mueres despiertas allá de tu trance, que bien puede ser como minutos para ellos, acá toda nuestra vida. Y ya tienes ese conocimiento adquirido sobre... Porque ellos son humanos. Eso sí cabe resaltar que los pleiadianos son reconocidos como humanos, pero avanzados. De hecho, hay
testimonios sobre gente que ha contactado con pleiadianos y es como una de esas teorías muy, muy fuera de... Por muy loca que suene, pues tiene mucho sentido. Porque todos sabemos, hemos escuchado sobre gente que habla de vidas pasadas, de el poder de los sueños y eso. Y resulta que pues sí, si tuvimos vidas pasadas es porque este es nuestro cuarto intento de alguna persona más avanzada de vivir en este mundo. Entonces antes vivieron en el imperio de la colonia, en guerras o cosas así. Y ahorita nos tocó a nosotros en esta etapa, pero somos la misma persona de allá aprendiendo algo nuevo de otra época. Y pues ese rollo está... yo de las teorías que más quisiera que fueran reales fue algo así, como el rollo de los pleiadianos. Si bien nunca he tenido un avistamiento, alguna vez pude haber llegado a lo que yo creo que es un contacto con ese tipo de seres. Llamémoslo que fue una locura o fue un trip. Pero al final es eso, la respuesta. Si yo me hacía preguntas duras hacia ellos, de por qué pasan esas cosas, cómo puedo llegar a tales metas, y te decía, a tal conocimiento más que nada. Y la respuesta era ya no estar. Lo traduje como pues morir, ¿ves? Si quieres, la respuesta más cruda de tu vida es muere y sabrás qué hay después. Y es lo que te venden con Dios, es lo que te venden con todo lo que nos rige. Es de, si eres malo y te mueres, vas a ser malo y vas a quemarte, ¿no? Ajá. Y resulta que ellos te ofrecen el de no pasa nada si mueres porque vas a estar vivo realmente. Y despiertas allá acordándote que tú fuiste tú en este planeta. Y pum, de regreso otra vez, vamos a vivir. A vivir, o sea, otra vida. Hay un dato, ahorita que lo que comentabas de la muerte. Hicieron un estudio en donde cuando te mueres, tu cuerpo pierde peso. O sea, pierde como gramos, creo. Ajá, entonces eso lo asocian como a que tu alma ya se va. Se eleva. Bueno, ¿a dónde se va? ¿Quién sabe? Es un grado energético. Al final, el alma no tiene... El alma, pues no hay una manera, no hay medicina para el alma, ¿ves? Todos hablan de que existe un alma. Yo creo más en la conciencia que en el alma, pero es lo mismo. Lo que nos vuelve seres es la conciencia, lo que te da culpa, lo que te hace sentir mal. Que si bien somos regidos por la moral de donde crecimos, esa culpita por haber hecho algo que no estuvo bien y guardar esa conciencia es lo que se le conoce como alma muchas veces, pero siento que alma ya es más como... Yo lo veo así como de... control, de que protege tu alma, y es de tu conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Tu libre albedrío. Y sí, yo también he visto sobre eso de que se pierde cierto gramaje. Hay un número en específico, pero no lo recuerdo. Según yo son como 14 gramos. O sea, cuando mueres tu cuerpo pierde peso. Y que son los 14 gramos que lo asocian como a tu alma. Ajá, pues es la conciencia como tal, porque pues está todo el órgano. Pero ¿qué le da vida? O sea, pues es como la gente que está en estado... vegetal, comas inducidos, su cuerpo funciona, pero su conciencia ¿dónde está? No saben en dónde están en ese momento. Sería curioso saber si cuando alguien de un coma de un año o algo así despierta, ¿qué pasó? ¿Qué vivió? Sí, incluso, por ejemplo, cuando personas mueren por cierto tiempo, o sea, de que, no sé, tienen un accidente y mueren y los resucitan con no recuerdo cómo se llaman, pero que te ponen electricidad. Muchas veces yo recuerdo, bueno, viendo, informando, muchas veces se enojan, como de que ¿por qué lo hiciste? ¿Sabes? O sea, si no quería, ¿sabes? Sí. Porque al final es se supone que científicamente cuando mueres tu cerebro segrega cierta dosis de una sustancia en tu cerebro, que es conocido como DMT, y que te da un alucín completo, ¿no? Que es lo que dicen que por eso uno ve la luz y bla, bla, bla. Entonces, momentos de tu vida, ¿no? Tu cuerpo ya por defensa se predispuso a decir, pues ya vamos a morir, vamos a darle el alucín de su vida para que descanse, y pues te regresan. Y tal vez en un punto tú ya te resignaste de ese viaje y decir, pues ya me pasó. Ya ni modo de ya morir. No volveré a ver a mi familia, ya esto es paz. Y te regresan y otra vez debes dinero. Y otra vez tienes que ir a trabajar. Y tienes los traumas que ya dijiste, exacto. No, ya no los voy a tener.
Entonces ese tipo de cosillas son como de qué fue nuestra... ¿Quién rigió nuestra conciencia? Yo por eso creo que... Sé que nunca lo he visto. Creo mucho en el asunto de las Pleiades porque creo que... pues son humanos y pues son humanos avanzados y hay testimonios de gente que ha estado con ellos y hay un señor, un artista visual en Argentina que predijo COVID, predijo de terremotos, guerras, todo eso porque las Pleiades lo contactaron y empezó a dibujar garabatos y todos esos textos se perdieron. El mismo ejército y la policía hicieron perdedizos ese tipo de informes y fue contratado por las Pleiades. Y, bueno, perdón que te interrumpa, ahorita con lo que dices, o sea que hay que pensar que realmente lo que nos dice el gobierno quizá no es como lo verdadero o nos dice lo que les conviene, ¿sabes? Porque, por ejemplo, hay un capítulo, no recuerdo si es de Padres de Familia, no recuerdo muy bien si es de esa serie, donde creo que a un doctor le preguntan como, pues si ya tienen aquí la cura del cáncer, ¿por qué no la venden? ¿Por qué no se la dan a la gente? Y dicen que no, porque pues así no ganan dinero, ¿sabes? Porque si no... Sí, pues se vende más o sea, medicina. Ven a su conveniencia. O sea que es mejor que tengan a la gente como enferma, medicándose toda su vida para que se Tratar gane síntomas dinero. más no vencer la enfermedad. Ajá. Es más rentable quitarte vómitos que darte algo que ya no te vuelve a dar nada, ¿sabes? Una para el vómito, una para mareo, una para glaucoma y la vacunita para que se te quite por ahí. No te la vamos a enseñar nunca. O sea, y ese capítulo, bueno, hago referencia a este capítulo porque sí te pone a pensar como, y es que quizá, así como es, vaya, yo me refiero como a Estados Unidos pues el tipo de persona que quizá es, entre comillas, su presidente, pues, o sea, no lo dudo, ¿sabes? Sí. Ya nos está espantando. Sí. Ese es un encuentro cercano de qué tipo. Nos están intentando contactar. No, sí, eso está raro. A mí, aparte me emociona, porque también qué aburrido pensar y quedarte con lo que dicen que existe. Exacto. Y está mal, está bien, es de... Y por ejemplo, ¿viste lo de hace poquito que hizo un tema viral, lo de que según no es un asteroide, ¿cómo se llama? El cometa. El cometa Atlas. que viene, el Atlas, el 3I, ¿no? Ajá, 3A. 3I. No recuerdo bien cómo es que se llama Atlas. Ajá. Y que hay mucha polémica sobre ello, ¿no? Sí, que, o sea, porque que es un una nave, científico dice dice que es una nave nodriza que viene pues hacia acá. Y es que, o sea, te pones a pensar de un lado científico y todo lo que dicen, pues te cuadra y está bien, científicamente. Pero también científicamente todo lo que dice el otro científico que dice que son alienígenas o gente extraterrestre, también es científicamente posible. Entonces, también es como, entonces ¿a quién le creo? Si me voy del lado como un poco más científico, más creíble, que es un cometa, o me voy de este lado que quizás un poco más ficción. Pero entre comillas siento que pues sí, realmente estamos sesgados. No sé, ajá. Porque, o sea, llega el científico más reconocido de esto y te habla a ti frente a la pantalla como un mortal que no sabe nada de astrofísica y eso. Es de, me puede estar mintiendo, pero me está diciendo datos que no entiendo. Ajá. Y me lo está diciendo muy seguro, es verdad. Y luego llega otro ufólogo y dice que no, que es el recorrido no coincide y bla, bla, bla. Pero yo no sé cómo se calcula un recorrido real de un asteroide. Realmente sé no. cómo lo hacen para saber que viene. O sea, entonces se sesga mucho uno por lo mismo de la desinformación. Porque es de... A mí me dicen que yo no sé cómo determinan si es un asteroide o puede ser una nave. No sé. Sí. Yo no sé O sea, cómo bueno, se ve una nave. en eso, por ejemplo, con creo que fue el telescopio Hubble, que fue como el que... ¿El Hubble? No, fue el otro, el James Webb fue como el que... No, pero fue como el primero que vio al Atlas. Bueno, de hecho, las tomas de este es por James Webb, que va tomando un poco su... Ajá, y después el más actual es el
El Hubble es el que está antes, creo que es Hubble o... No, sí creo que el Hubble es el más actual. Y este fue como que dijeron, bueno, vamos a ver que este pues ya es más avanzado, ya es más actual. Pues No, el vamos a ver último qué que onda. salió fue James Webb. ¿Al James Webb? Ajá, es el último, el más avanzado, que es el que estaba hecho para irse lejísimo. Ah, sí es cierto, sí es cierto. James sí es Webb cierto, ha sí es cierto, sido, sí es cierto. de hecho, tiene O sea, algunos años pero que se lanzó. Según yo, el que lo vio primero fue como el viejo, que entonces es el Hubble. Es Ajá. Hubble el otro. Y el James Webb fue entonces el que le dijeron, bueno, Él hay es el que ha buscarlo estado aquí. refutando la mitad de las teorías que sabemos sobre el espacio, el James Webb. Y es que si te pones a pensar, hay otra cosa que yo digo, es que qué increíble es como el universo, porque pues básicamente ay, se me olvida su nombre, no es un asteroide, el cometa, ¿es un cometa? Porque viene como en dirección hacia nuestro sistema solar, viene prácticamente de la nada. O sea, Es viene que no prácticamente sabemos de de dónde otro viene. sistema solar, viene de otro Más bien ya galaxia, cruzó ajá, no sé ¿sabes? cuántos sistemas solares. Entonces, Sí. o sea, ¿cuánta historia no trae entre sus...? Porque es como una capa de hielo que viene con este. Entonces, ¿cuánta historia no trae ahí? ¿Cuántas cosas no pasó, sabes? Incluso, o sea, vaya, todos los de los científicos concuerdan con que es un asteroide. Pero que diga un cometa. Pero cuando lo investigan y lo analizan más, ellos ven que no es un cometa normal, ven que es un cometa raro, que es un cometa no inusual, pero no dejando pues de lado que es un cometa, raro, pero es un cometa. Y el otro científico, no recuerdo su nombre, él dice que es un cometa pero disfrazado, ¿sabes? O sea, como que es una nave que trae gente. Y hacen como ahí, traen como algo, porque, un ejemplo, en los científicos que dicen que es un cometa, dicen que suelta cierto, tiene cierto químico, no sé si se llama químico, tiene un cierto, o sea, sí, algo químico, ¿sabes? Mineral podría ser. Algo químico que es mucho, o sea, que se ve que tienen muchísimo. Y esta otra persona dice, bueno, es que va, sí te la compro, pero si tú juntas a todo Manhattan, los seres humanos hacen esto mismo. O sea, todos los seres humanos desprenden eso. es que no recuerdo qué componente químico es. Lo juntas todo Manhattan y te da lo mismo, literal. Si juntas 1 millón de personas, es literalmente lo que estamos viendo aquí en el cometa, ¿sabes? Entonces, y también científico como que da mucho énfasis como en que viene hacia la trayectoria y por qué a nosotros. Porque si el universo es extremadamente grande, ¿no? enorme, Y aparte, ¿por qué viene a nosotros? ajá, no, y aparte, quién sabe desde, como dices, quién sabe desde dónde venga para que literal digan que viene hacia acá, pues sí está como Sí, o sea, por extraño. ejemplo, creo que un cometa antes se llamaba, tenía un nombre como pegajoso, como, no recuerdo cómo se llama, como bombo, quién sabe, no recuerdo, aquí lo vamos a poner. Bueno, el chiste es de que este cometa, vaya, si era un cometa y lo detectaron cuando ya se iba, y lo detectaron justo cuando viene. Entonces calcularon la trayectoria y dicen, bueno, va a pasar cerca de Júpiter, cerca de Marte y se va a poner atrás del Sol. Entonces, ¿por qué? Ahí entra la teoría del científico, como el que dice que quizá puede ser algo extraterrestre, que está todo muy perfectamente como Calculado. como el Chapulín, ¿no? Está todo No, y es que muy aparte- fríamente calculado, Ajá. que literal va a pasar por tales lados. Sí, parece una ruta, ¿no? Ajá, Ujú. ¿sabes? Y llega el Sol y se va. No, y aparte dicen que a la velocidad en la que viene también no es muy normal. Ah, O las sea, que variaciones, vienen, ¿no? ajá, que vienen muy rápido. Entonces también quién sabe. Y va a ser este año, ¿no? Ajá, sí, pero o sea, lo que dice es que, mira, llega, bueno, como la teoría como de que güey, se pone atrás del Sol y si es otra cosa puede desviarse y no lo vemos, o sea, porque literal está la Tierra, el Sol y atrás está el cometa. Entonces puede tomar una forma de que se va y no nos entramos, ¿sabes? O sea, lo que sí es que cuando pasa cerca de Marte, creo que ya hay una sonda en Marte. Entonces ahí es como donde van a exprimir todo En Marte Es está que un es- rover, hay un ajá. robotcito. Ujú, a ver qué realmente qué es. Estaría bueno. La verdad, lo único bueno de toda esa teoría es que va a pasar este año.
Y tal vez todos sepamos que si vienen, Sí, si no, ajá. no vienen. Pues, eso no podría ser porque la playa de cerca, o sea, las playas las puedes ver con un telescopio Ahí desde está, aquí. entonces no puede ser. Pero sé que hay más cosas y aquí Ujú. vienen. Y también pienso, si es como tú dices, la teoría de que quieren casar, si vinieran a acabar con nosotros o querer hacer algo malo. No, en primera Sí. eso, y si no este cometa, pues se escondería. No se dejaría ver. Actuaría muy Ajá, natural, exacto. porque si ya viene para acá, quiere decir que ya nos sondearon, Ujú. que ya saben que nos va a dar miedo. No, pues, si sabes, si se puede mover espacialmente así, pueden hacer más cosas, Pues sin sí. duda. Y pues eso me emociona mucho. Es la controversia entre si es y no es, pero ya viene y va a Ujú. pasar. Sí, claro. O sea, de que va a llegar, va a llegar. Y ya Ujú. sea que no pase nada y solo sea un cometa y digas, no inventes que quedamos como tontos todos estos meses. Esperando que Ajá. era y no era nada en realidad. Pero, ¿qué pasaría si Sí, antes sí de es. el sol se desvía y rompe atmósfera? Aquí, ¿qué pasaría? O se planta. ¿Han visto la película se llama Sector 9? Creo que se llama así, que en Sudáfrica se planta una nave nodriza de la nada y nunca se va. Y la sociedad, busquen esa película, es una joya. Hay que verla, búsquenla. Sí se llama Sector 9, estoy casi seguro de esa. Y es en Sudáfrica, muchos años antes. Se planta una nave nodriza, no tiene comunicación, avanza la sociedad hasta tiempos muy actuales de que se saca esa película y ya hay interacción y ya hay un campo de concentración, perdón, para esos aliens que son como Lango. Está muy buena, tienen que verla. ¿Y qué pasaría si un día amaneces y ves esa nave que no era un cometa y aparte es gigante, no es como que nada Sí. más O la sea, veas creo, aquí? creo que es el cometa más grande que hemos detectado. Que según yo, nada más hemos Es el detectado tres. tamaño de estados. Y el más Ujú. grande es el Atlas. El Se que- supone que llega en diciembre, pero algo sí es este año. noviembre, seguro. diciembre, creo. ajá. Noviembre Entonces creo estamos era. a nada, Ujú. estaría bueno. Pues, también da incertidumbre, da terrorcito, pero vaya, ¿qué cosa más puede pasar, no? Ya. Pues sí. Sí, y por Sí, ejemplo, no, y aparte, como dicen, no sé, si quisieran ellos como invadirnos o hacernos daño, pues ya, Ya o sea, lo con todo hubieran lo que hecho. tienen, ya. no, y es que ajá. deja de eso, o sea, con eso que dices, o sea, hay jeroglíficos, sí, son Ok, sí, donde sí. están en las cuevas, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, Bueno, pirámides, tallas dibujadas. Bueno, Ujú. dibujos Pictogramas también se de llaman. cuando pues los literalmente cavernícolas estaban en las cuevas, pues de estos seres. O sea, seres altos, flacos y pues, ¿sabes? Ujú. Todas las Entonces, culturas tienen una representación cuando- muy Muy rara. similar de Ujú. ellos. ajá, y si cuando teníamos palos y piedras para defenderlos no lo Exacto, hicieron, no vinieron, Exacto. o ajá. sea, entonces Sí, sí, como sí. de... Yo también Ahorita siento que ya hay un- están revisando el producto de algo, o sea, es como de... A ver cómo le falta el experimento, ¿no? Sí. Es como Mm. cuando pones tu frijol en el vaso y Ay, quieres a ver ver si cómo le va. quieres De vez Sí, en pues cuando. incluso hay un caso de que ellos veían, no recuerdo en dónde era, pero veían un objeto muy brillante. Entonces ellos trataban como de los, espérense, trataban de lanzarle misiles, pero ahora sí que pues a la hora que el misil lo lanzaban, de la nada se apagaba. O sea, y varias veces lo intentaron y nunca pudieron llegar a ver qué eran. O sea, no dan como la explicación de qué era, ni porque ellos solo veían una luz brillante. Entonces querían lanzarle misiles, pero cuando los activaban o los lanzaban, se activaban solos. Sí, sí. Y es que hay Ajá. tantas cosas, tantas pruebas que te dicen, aquí estamos, que yo creo que la misma gente se quiere hacer los ciegos, quieren hacerse que no Que pasa no nada. existen. Y Es yo... el miedo a lo desconocido. Sí, ajá. exacto. Niégalo, O sea, niégalo y no va a pasar. ¿cuántas cosas no hay que en serio, pues vaya, están pasando y pasaron? ¿Cuántos contactos no ha habido? ¿Cuántos avistamientos? ¿Cuánto todo? Sí. Y lo niegan. Ujú. Por ejemplo, aquí en México, el caso, yo quiero decir de los más famositos, pues el tema del volcán Popocatépetl. O sea, Ujú, ahí también, ujú. no sé Ese qué es sea ahí, un- pero todo mundo, o más bien todas estas cosas llegan y, o sea, muchas veces dicen, es un avión. Pero no, o sea, un avión llega y se mete. exagerados. No, y aparte Ay. a lo mejor si fuera un avión pasa y no pasa cerca, Sí, o sea. no, y hay ajá. avistamientos de 14, 20 objetos. No hay Ujú. 20 aviones a esa distancia que No. se muevan coordinados. Sí, no. Sí, mira, Entran y yo salen. traigo justo ahorita unos videos, igual los vamos a poner ahí, porque
O sea, se ve que no es, De la cámara de vigilancia, esa cámara es maravillosa, eso. literalmente no es normal, ¿sabes? O sea, ahí es uno que llega y para empezar si es un avión X cosa, Oh, ya. es un avión X cosa, no, o sea, va recto y ya. O sea, no es... Sí. No, pasa cerca de ahí, o sea. Aparte no hay un aeropuerto al lado del Popo, ¿ves? Sí, ¿sabes? O sea, incluso creo que, por ejemplo, está prohibido pasar por arriba. No sé si nada más son los drones o como esa cosa, pero creo que yo está prohibido pues, subir. Sí, yo creo que. Ajá. Ese es otro. Ese sí lo he visto, ese está bueno. Hay uno en el que se ve que entran como 20 naves, ¿no? No, ese no lo he visto. Son 20. Puntitos, ajá. Y otros salen, no, No, y sí, y eso no es normal, o sea, no es algo que. hay manera de hacerme sentir loco, pero esa no lo es porque son cámaras 24 horas. No es Ajá. como que llegue un conspiranoico y que diga, yo lo grabé. No, son cámaras que hay manera de que lo estés viendo ahorita. Tanto que la prensa lo ha publicado, ¿no? ¿Cómo es? Sí, se supone que como actividad de que puede haber una ruptura dimensional ahí. Por las altas temperaturas, como en el mar, por las presiones. Claramente, pues, siempre se ha hablado como de barreras dimensionales y puede que sea... Hay un video justo en esto del Popo, en donde, no sé si era uno de los que les enseñé, creo que no lo tengo, pero literalmente es de noche y está el Popo, ¿no? Y arriba del Popo no hay nada. Y de la nada se ve como si apretaran es que vaya, va a sonar chistoso, pero como si apretaran el cielo y ¡pum! Y sale una luz. Algo. Y esa luz baja al Popo. Es como llega. Ajá, entonces Yo también sí es como de creo que ¿qué onda? ¿Sabes? Del O sea, espacio no vienen, son de otras Dimensiones. Y el Popo es un foco muy, muy fuerte. El Teposteco igual tiene su carga energética, varias zonas del mar. Sí, también. De hecho, de lo que se ha reportado, según ya reconocido en este juicio de Estados Unidos, es que en el mar hay mucha cosa que no se... De ahí salen, hay videos de cómo salen y entran objetos. Y nadie estudia eso. O sea, yo no Y es como creo. antes decía, ¿no? Que antes, pues, era como en el mar. Vigilaban el mar. Y ahora están buscando en el espacio. Entonces es como... Es que, sí. que hay en el mar que ya no quieren investigar más. Sí, no para puede ser ir que en hacia el este espacio. siglo que todo es posible, Ujú. no pueda haber tecnología como para explorar mares. Exacto. Sí, Ujú. puede ser muy gigante y todo y lo que quieras, pero claro que puede haber tecnología que soporte presiones. Ujú. Si hay submarinos turísticos que bajan sí, a ver el Titanic, Titanic, que ¿no? no puede Sí. haber. Si hay un robot en Marte explorando Ajá. Marte con tomas 4K de todo Marte que no pueda mandar una Sí. sonda. Es que Marina. incluso, Sí. o sea, te Como pones a está pensar de todo. absurdo, ¿no? Ajá, o sea, el hecho de que lo nieguen tanto y tener todo esto de, como dices, tener una sonda en Marte, o sea, dices, Pero conoces Sí. el 20% de todos tus mares. O sea, qué tonto es el humano para meterle más dinero a lo que nunca va a llegar que a lo que tiene Ajá. aquí. Porque yo creo que si dominaras la fuerza del mar bien, conociéndola objetivamente, tiene más valor humano que tratar de ver si se puede sembrar lechugas en Marte. Es como de, no, fíjate que no sabemos qué rollo con Marte, pero ya sabemos que abajo de las Marianas hay esto, y tal vez podemos encontrar ciertas cosas, ¿no? O ciertas especies, como el asunto de las medusas, que las estudian así, rollos bien, bien densos, y hay medicinas, se dan cuenta cómo son la inmortalidad de ellas, eso mismo. Entonces, ¿qué hay más abajo, no? sí, o sea, incluso, o sea, creo que hay un punto en donde no saben qué especies hay. Después de las ¿sabes? Marianas Sí, no se ¿no? sabe No saben nada. qué especies son. O sea, nuestra humanidad piensa que las Marianas es como de lo más profundo, más Pero otras no, cosas. en realidad es... Pero no sabemos si a lo mejor es un pozo sin fondo. Ajá. Hay volcanes submarinos, hay ruinas submarinas. Bueno, sí, pues por cambios que han pasado, sí hay como una explicación de por qué lo hay. Pero yo tampoco me explico por qué todos, evidentemente, pues han de quererse escapar de aquí. Ajá. Y por eso buscan la fuga. Pero creo que el mar, por algo le tienen Exacto. miedo. Piensa que antes toda la sociedad, toda la civilización se movió por mar. Y hablan de cosas raras, ¿no? Las sirenas, ese tipo de cosas son como de lo punta del iceberg, pero hay mucho relato de cosas marinas
Y pues él es simple, hay cultura, o sea, un europeo, un inglés o un francés vieron lo mismo. Hay mapas que los dibujaban, el famoso Leviatán y cosas así, que es porque son bíblicos, no los puedes acreditar. Yo soy muy agnóstico de lo religioso, pero no me atrevo a descartar seres que pues no se sabe. Porque Y es que, por ejemplo, ahorita regresando un poco a lo del libro de Enoch, que hablan de los... ¿cómo se llama? Sahilino. No, ese es un idioma. El hijo de los... El que tuvieron los ángeles caídos. Los Nephilim. Esos, que literalmente son, pues, literal, personas gigantes. Superhombres. Ajá, son gigantes, literal. Y han encontrado aquí pues sí, en la Tierra han encontrado restos, tumbas, fósiles templos, de personas gigantes, ¿sabes? O sea, de un fémur enorme, ¿sabes? Parece que en Argentina es donde está expuesto un dedo del tamaño de un brazo y que lo encontraron. Y no solamente es el hueso, está momificado, o sea, tiene su carne todavía así seco, todo, o sea. Sí, como eso sí normal. Es real, o sea, hay mucha cosa de que todas las culturas hablan de gigantes, todas. David y Goliat es la pelea contra un gigante. Los chinos tienen su forma de ver a los gigantes. Y hoy en día no le dan crédito a eso. Las puertas de los templos, ¿de qué tamaño eran en su momento? Ajá, o sea, sí, eran muy grandes. Era hasta por mucha que quisieran aparentar, tenía sus utilidades. Hay letras gigantes, hay instrumentos gigantes. Eso yo sí estoy seguro que pudo haber pasado. Inclusive también las casas de hace un buen de años, los techos eran demasiado altos. Sí, las dobles alturas. Y eso es de por qué estaban, ¿sabes? Yo sí siento que sí, eso sí pudo haber existido sin problema, porque pues al final no sé si han sido la cruza del humano y el ángel, pero sí hasta en Popol Vuh, que es el Génesis según los mayas, hablan de que antes de nosotros los dioses hicieron gente gigante, pero se rebelaron y los dioses querían que dioses de las estrellas, para también tomar en cuenta eso, formaron gente de lodo, de barro y maíz, algo así me parece, y eran gigantes. Pero ellos se sintieron tan poderosos que no adoraban a los dioses. Entonces mandaron el diluvio. Ahí se menciona el mismo diluvio de todas las religiones. Y todas las montañas actualmente son esos seres que se derritieron. Y se pusieron en piedras. Y después empezó el humano ya con otro poco más de control, porque querían gente que adorara a los dioses. Ellos querían gente que los adorara, no que fueran más poderosos. Ahí después siguieron los monos, que son los primates, fueron otra mezcla, y hasta que llegaron al humano. El libro del Popol Vuh es como la Biblia, la primera parte de la Biblia, pero según los mayas. Te hablan de dónde viene el sol. Todo ese tripsote que hizo en 2012 que se iba a acabar el mundo. Si toda la gente que sí se lo creyó, si hubiera leído el Popol Vuh, sabría que iba a pasar. Porque en el Popol Vuh te dice que era Tlaloc, era el sol en ese momento, y que en algún momento iba a ceder a otra deidad. Y en ese tipo de cosas, yo le llamo una Biblia, toma todo, no tan censurado, y te relata cosas que los mismos egipcios dicen, que antes, pues, de la cultura de la que nadie habla, que eso sí estaría bien bueno, que por qué no nos hablan de los Anunnakis, de ellos que fueron los creadores de toda la civilización humana, el primer pueblo humano que fue, no estoy seguro si fue Babilonia, el primer asentamiento más grande de todos, fue con estos dioses fundadores, que esos escritos sí te dicen que vienen del espacio. Y bien tienen la misma historia de Jesús en su versión, pero miles de años antes. Siento que eso es lo que todos nos quieren ocultar. Que si nos hubieran dado esa información, el humano no tuviera un control. El humano se sentiría igual de poderoso, porque somos productos de los dioses. Ajá. Y mejor nos metieron un clero, nos metieron miedo y nos metieron el control, que es el dogma. Porque nos quieren ocultar eso. Pero si lees toda la cultura que se ha podido hablar de los Anunnakis, la escritura cuneiforme nació ahí. Antes de eso no había. Las primeras civilizaciones son las segundas, porque antes estuvieron ellos. Y yo no entiendo por qué nadie toca ese tema si sí existe. No hay como la historia universal, no
toca para nada eso. Nada. Y resulta que nuestro Quetzalcóatl coincide con un dios de ellos que hace lo mismo, el dios civilizador. En China lo tienen, en la India está. De hecho, la cultura precolombina de la India y de Tailandia es idéntica a la nuestra. ¿Y cómo? Sí. ¿Cómo? Pues O sea, ¿cómo? En ese momento no era como que tuvieran el contacto ¿Cómo para... sus pirámides se parecen a las de aquí? Ajá. Y es de cómo, o sea, no sé, o sea, ahí entra que puede ser una, no sé, eso sí ya es un... Sí, y es un que rollo justo raro. eso que tocas, el tema de las pirámides, o sea, estando literalmente separados por un océano enorme, ¿por qué una pirámide? Y hoy en día nadie sabe para qué sirven. Hoy en día todo son tumbas o son templos, Ajá, o centros deja de eso, ceremoniales. por No sé ejemplo, por qué se hicieron. Más que más que las mexicanas, o sea, la egipcia tiene muchos temas que dices, o sea, esto no es normal y para la edad, No. bueno, para el conocimiento que tenían quizá no era tan, pues sí, no normal, ¿sabes? Porque, por Sí. ejemplo, el hecho de que esté alineada con la estrella que está arriba, o sea, que tengan la misma circunferencia de un... ¿cómo se llama? De X y Y, se me olvidó, de las coordenadas. Entonces, o sea, son cosas que dices, bueno, o sea, esto no es normal y no era normal para Que su de hecho tiempo, todas ¿sabes? las pirámides tienen un sustento científico, se podría decir. Pero pues como ahorita lo sabemos porque ya está teorizado y está en libros, pero como ellos no creo que lo hayan puesto al azar y pim, coincidió la Ajá, alineación. sí, así nada más porque Es por de, tiripa. por ejemplo, las de Egipto es el lugar del material que está hecho son muchos kilómetros para que se hicieran en el tiempo que se hicieron. Ahí hay pues todo un umbral de qué pasó en eso. Es como también el mismo trip bíblico. ¿Alguien sabe qué pasó si Jesús fue adolescente? Si Jesús fue niño, si Jesús lo conocemos cuando nació y cuando murió a los 33. ¿Y qué hizo en 29 años? Es lo mismo que pasa con las pirámides. ¿Qué pasó en ese lapso, Y eso ¿cómo no puede haber algo objetivo de eso? Pues eso puede ser una leyenda urbana, ¿no? Las pirámides ahí están. ¿Y qué pasó ahí? ¿Sabes? ¿Cómo se hicieron? ¿Qué hay detrás? Las deidades. Y de hecho, pues las pirámides, de las que todos hablamos, son la punta del iceberg de todo lo que hay en Egipto. Porque hay templos más grandes, hay lugares mucho más monumentales que esas. Porque esas pirámides, realmente en persona verlas es bien pequeño. Es como, está mucho mejor Chichén Itzá. En fotos de lejos, así es como pues, 3 cúmulos de tierra amarillentos ahí. Y hay templos más así entre cuevas, que sí son joyotas, pero no conviene porque adoraban cosas muy paganas actuales. Al dios Baal, que es el que comía niños, ese tipo de cosas que ahora son demonios. Pero resulta que los egipcios lo adoraban como un dios, entonces ahora ya es malo. Pero resulta que hay muchas cosas de los egipcios que sí eran buenas. Entonces, ¿quién te cuenta la historia? ¿Quién se encargó de decir cómo vienen las...? Es que nadie sabe. No, y aparte cómo a ellos, o sea, cómo todo se les ocurría. O sea, eran tan inteligentes o no, bueno, no sabemos realmente quiénes les daban esas informaciones pero deja de para... eso, Sí les ¿para qué una filtraba. pirámide, sabes? Exacto, O sea, es eso. O sea, Porque ¿qué decían que eran importancia tumbas hay? y no son que eran tumbas, que eran centros de ceremonia. No hay vestigios de eso. O sea, ¿qué significaban? Es el significado que le damos ya ahorita a nosotros. Pero en ese momento para ellos. no sabemos qué eran. Ujú. Es como todo lo teotihuacano. Ya existe, los mexicas encontraron el templo ya hecho. Ujú. O sea, llegaron ahí, invadieron, pero ya estaba hecho con años atrás. Y es un rollo muy, muy, muy loco. El asunto de los mayas, que también es muy comercial lo de los mayas. O sea, como que desacreditan todas las demás culturas que habían antes. De hecho, México no es tan maya como uno lo podría pensar. Es más de Sudamérica. Pero es eso, por ejemplo, las cabezas olmecas gigantes, los titanes de Tula Hidalgo, que o sea, son cosas muy, muy, muy locas que como no tienen que ver con la cultura de moda, pues no, pues X, ¿no? Pues las cabezotas, pues son cabezotas y punto. Entonces no le dan Pero piensen en importancia. por qué no piensan en por qué. O sea, todos hasta en Discovery y en History dicen que no hay un fundamento de por qué hacen esas cabezotas. Y resulta que pues sí lo hay. Hay historiadores mexicanos que te cuentan que tal vez pudo haber sido por tal y por tal.
Y eso no lo toman en cuenta. Y es de, pues no eran astronautas. Las facciones físicas de esas personas no son como las de la gente de esta región. Son muy afro. Entonces es eso, la nariz más afro, más como que de esa descendencia. Y resulta que en esas regiones no había mucho eso. Todos llegaron de la otra costa, del lado de Oaxaca, de Chiapas y todo eso. Está como la comunidad afrolatina. No tenía mucho que menos en esas épocas. O sea, es de cómo si ninguno de ellos se veía así. Lo hicieron. Esos seres se vean así. Porque bueno, los mayas, Pacal y todos se siguen pareciendo a la gente actual maya, ¿no? Eso se compra. Pero nada más le hacen caso a eso y a los llamados aztecas, mexicas. Y había más culturas, había mucha cultura aquí. Aquí no nos descubrieron, aquí nos encontraron y ya está hecho esta cultura. Y todo estaba alineado a un común. Porque los mayas, los totonacas, los chichimecas, todos tenían su historia y toda coincidía igual. Todos tenían su propio Quetzalcóatl, su Papacatlicue. Y todos son seres, en primera, no humanos, que llegan de arriba y que tienen poderes como para regir al humano. ¿Y en qué momento, no? Si eran un lugar de guerreros. Incluso, por ejemplo, es que no sé si se le llama... Bueno, sí es como religión. Bueno, es que no sé cómo decirlo, pero por ejemplo, todo el tema del quinto sol también es un tema que, por ejemplo, está muy interesante y realmente pues te pones a pensar y pues básicamente son cosas que tú dices, es que ¿por qué lo pensaban así? ¿Sabes? Porque alguien lo escribió, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, son cosas que quizá no son tan comunes y para ahorita y para el tiempo que tenían ellos. A lo mejor sí tenían sus creencias y todo eso, pero, o sea, el humano de antes yo creo que era más primitivo, más sencillo, o sea, no pensaban tanto las cosas y para que estuvieran así, como con esos pensamientos, sí son cosas... Todo eso te lo venden como una historia fantástica. Sí. A ellos lo veían así, pero entonces ellos eran tontos y se inventaban unas cosas bien locas. Ellos no veían películas. Sí, no tenían el acceso a... Y es que, tal película vieja. por ejemplo, realmente no hay ningún dato como entre comillas oficial, como así, que acredite que existe como la vida extraterrestre, ¿sabes? Nada más, como creo que el único como caso que puede decir, bueno, lo pienso, es uno que pasó, si mal no estoy, en África. El que tiraron, ¿no? Que recuperaron 2 cuerpos, ¿no? No sé si lo tiraron o se estrelló, pero un extraterrestre estaba vivo. Y le hacen una entrevista, ¿no? Ajá, ese lo tiraron con un láser. Un láser que dio el gobierno de Estados Unidos previo a ahí. Se supone que el gobierno de Estados Unidos sabía que iba a pasar ese contacto y les dio un cañón. No sé si era láser, más bien un cañón especial para tirar esa tecnología. Y lo tiraron con vida y fue una telépata que según no era real que tenían telépatas y fue ahí un telépata el que entrevistó esa. Se supone que sí es real. Hay 2, una que es falsa y una que es real. Sí, y bueno, o sea, en la entrevista literal, o sea, tú la ves y dices, bueno, no sé si creer, pero, o sea, ya viendo en qué año era de todo eso, pues sí te pones a pensar y según es como lo más oficial que podemos tener, pues sí es como que te pones a pensar y es el clásico extraterrestre que te pintan, ¿sabes? La fuente, lo que estábamos viendo es una EVE, una entidad biológica extraterrestre que fue llevada a un cuarto de interrogación del Área 51, donde fue cuestionada por un telépata del gobierno. Observen cuidadosamente este supuesto ser extraterrestre cuando se sienta en un cuarto para interrogación en el Área 51. ¿Realmente está respondiendo a las preguntas que telepáticamente se le formulan, según Víctor? Lo interesante de la filmación, lo que atrae a la gente, es esa característica de atmósfera espeluznante. Así se crea o no que la figura entrevistada es un extraterrestre, la gente desea ver la filmación. De repente, el supuesto extraterrestre sufre un ataque de tos. En cuestión de segundos, su supuesto personal médico está a su lado atendiéndolo. Los médicos
médicos entran rápidamente e iluminan su rostro como observando su boca, las vías respiratorias y limpiándolo. Se supone que no respira en la misma forma que nosotros. Por eso los médicos entran mientras está tosiendo y ahí es donde esencialmente terminan la filmación. Pero la pregunta que debe hacerse es si existe la posibilidad de que un extraterrestre sea entrevistado por el gobierno o simplemente es otro fraude bien ejecutado. De hecho, él estaba en El todo. mismo, De hecho, si ¿sabes? ahorita le dices a un niño, dibuja un ovni, un alien, te Y que dibuja sale ese. dibujan así, Y, ajá. y creo que, por ejemplo, no recuerdo, ahorita me acordé, hay una portada de una revista Ah, que sí. un fotógrafo, bueno, más bien un extraterrestre le dio permiso al fotógrafo de fotografiarlo, ¿sabes? Porque dicen y que lo- era una escultura de bronce, pero tiene vellos. Ajá, y le toman la foto y es la portada De la, de la revista. revista. Ajá. Entonces, pues si te pones a pensar y dices que todo esto no quiere ver, pues la persona que quizá no sale pues sí, o sea, de lo que cree. O a lo mejor no es como que nos quiere creer, sino a lo mejor le da miedo creerlo. Sí, O sea, sí, le da miedo es más investigar. negación, Ajá, sí, exacto. sin duda. Pensemos con otras cosas que nos inculcan, que ya el ver como más allá de esto. A lo mejor le da Ajá. miedo y no quieren investigar ni Por por ejemplo, el simple hecho ese de... caso de la entrevista ovni, bueno, del extraterrestre, está muy cool. Igual Es bueno, sí. Deben estar los videos en internet, los Sí, ponemos. sí, los ponemos aquí para para que los Sí, vean. sí, eso sí, deberían checar esa entrevista. Es buena. También Es, hay otra, pero creo que esa es falsa. en la que Donde- habla. Ajá, donde En está la que hablando habla en es falso. inglés. Ajá, no, en la que habla es falso. La que se supone en teoría es la buena. Es en la que quien da las respuestas es, de hecho, creo que es El una mujer. telépata. Ajá, es un Y le telépata. pregunta cosas y hasta lo empiezan a atender porque empieza a perder Porque se empieza a morir, ¿no? Ajá, porque sí tienen un monitor de su frecuencia cardíaca y eso, y todas las respuestas las dice la misma persona que pregunta. Y el falso, de hecho es un tráiler para un juego de Xbox antiguo de los 2000, creo, algo así. Era sobre eso, que el extraterrestre hablaba y decía que nosotros nos habíamos matado y todo eso, pero no. Pero una cosa es que lo haya ocupado para un videojuego y la otra porque sirvió mucho para desviar la atención. De eso sí. Porque si ahorita buscas la entrevista en internet, te aseguro que sale más rápido esa La otra que a la otra. Y Ujú. eso sí, pues evidentemente todos siempre se ha dicho que ellos no hablan, se comunican sensorialmente, perdona, sensorialmente con uno, o sea, sientes emociones, no sientes palabras, no es como que en tu cabeza escuches una voz que te diga las Ujú, cosas, sino no, emocionalmente tú lo asumes. sientes. Y para eso ocupan a gente que tiene el estado de conciencia más abierto, como los telépatas. Sí, por ejemplo, ahorita hablando un poco de eso, yo creo que sí conocen a Jacobo Greenberg. Y como todo su tema que estaba como antes de que desapareciera o lo desaparecieran, que era literalmente como, es que no sé si sería como telépata. No, él no entra en el rango de telepatía. No, es que no sé muy bien cuál es pues sí, la Él palabra. llegó a un grado de meditación, un estado de conciencia, alta conciencia puede ser, porque no era telépata, él meditaba. Ajá, y lograba o sea, literal ciertos- hacía cosas que dices, bueno, o sea, ¿sabes? Como la y- visión con los ojos tapados y eso, que sigue siendo una realidad y nadie sabe de eso, ¿sabes? Es de como es bien posible que te entrenes lo suficiente como para leer textos sin verlo. Eso lo descubrió él. Él descubrió muchas cosas. De hecho, si verdaderamente creyéramos en lo que él dice, ni siquiera pudiéramos creer que los extraterrestres son reales. Porque al final somos, según él, somos producto de la conciencia general, que es Que se llama la latiz. la latiz, ajá, iba a Es decir el la nombre. mentis, pero no es la latiz. Era la latiz y nosotros formamos la latiz y ahí entraría un Es como la rollo. Matrix. Exacto, La Matrix. entra un rollo muy grande y él se encargó de investigar a chamanes y brujas y eso, que eran quienes podían dominar eso. Como Pachita. Pachita Sí, es la una Pachita. de ellas y más, de hecho, quien más Creo que, o sea, no sé si estoy bien, pero creo que como
que fue a Cuba, no recuerdo, o República Dominicana, a una isla de por allá, A muchos lados. a investigar también todo esto de... Ujú. Pero su tema más hizo famoso libros de es chamanismo. Pachita. Es más comercial como tal, Ajá. pero tiene un libro completo, no me acuerdo cuántos tomos son, que se De la llama teoría sintética, ¿no? No, ese es científico, no, pero uno más Ah, como ok. literal. Se llama De los- Chamanes ok. de México y que habló de hombres que podían controlar el clima en ciertas regiones de México, que el requisito era que te tenía que caer un rayo y sobrevivir y ya eras apto para eso. Hablaba de Pachita, hablaba de otras más curanderas, como que él no tomó solo a esta señora. Esa señora realmente se hizo popular porque trabajaba para el gobierno mexicano. Ajá, ella era la curandera oficial del presidente en turno de cuando ella estaba ahí. Se me olvida el nombre de ese presidente, pero así se conocieron Jacobo y Pachita en Los Pinos. Le hablaron sobre ella y sobre sus poderes. Y pues sí, dobló un científico. Está raro porque hay foros donde no creen en él. No, y aparte, o sea, como que la más fácil es de que él... O sea, la teoría... Bueno, no la teoría, según lo que pasó es que él fue a ver y como a medio A desmentirla. desmentir a Pachita. Ujú. Y se quedó de su discípulo y él ya sanaba gente. Sí, eso sí es real. Otro ese es un filósofo que se llama Alejandro Jodorowsky. Él también fue discípulo de Pachita y él dice que tiene videos y todo de cuando pasaban las cosas. Él es un loco está o muy despierto o muy loco, es una persona ya muy mayor ahorita. Y él, gracias a él, empezó a darse cuenta que uno puede sanar con pura energía. Hizo un libro que se llama Cartomagia, que habla sobre el tarot. Y no solo como el tarot como sistema de adivinar, sino como más hacia cómo tú puedes regir tus emociones y tus emociones curan tu salud con eso. Fue gracias a las enseñanzas de esa señora. Ese tema es bueno, pero igual es de... También uno pecaría de ignorante de pensar que neta es todo real lo de Jacobo, porque también piensa, él siempre fue de un rango, de una estructura socioeconómica alta. Él sí era maestro en Estados Unidos. Yo no creo ni que lo hayan desaparecido, ni que lo hayan secuestrado. Él se prestó, porque cuando ya eres una persona muy avanzada y te abren una puerta más grande que ni tú conoces, pues la abres. Sí, porque creo que después la CIA, no sé si fue la CIA o el FBI, desclasifica documentos. Y en uno de esos documentos Habla de que él viene tuvo su proyecto. el proyecto de Jacobo, Sí, el de tiene su nombre. el de las teorías científicas. No Ajá. recuerdo, ese. Ajá, es que fue después de que logró la conexión de una persona aquí en México y otra persona en la India. Es que, por ejemplo, en la historia dice que un día antes de hacer esa prueba, desaparece y no saben qué es, no saben a dónde fue. Y pues muchos dicen que pues su esposa lo trataba mal, que quizás a lo mejor su Ahí le esposa echan lo la culpa a la desvió, esposa, ¿no? Es de... que los dos se fueron. Súper ridículo que se resuma a un crimen pasional, ¿ves? Pues siempre que hay un muerto hay un cadáver. Y la señora bien pudo haber sido de la CIA, claro que sí, pero tal vez siempre lo pudo haber sabido Jacobo. O sea, yo creo que él estaba tan avanzado que era imposible amenazarlo. Mejor le ofrecías más facilidades de, oye, estás A aquí en cambio México, de algo y aquí hacía la esto. UNAM te hizo todo tu estudio de la conciencia y del alma, bla, bla, bla. Aquí tenemos ya esto, ya tenemos 10 personas más como tú. ¿Jalas o qué? Tu condición es que vas a morir, vas a desaparecer para todos y aquí te vamos... A lo mejor ya murió, ya llevan varios años. En el documental ya te dicen qué edad debería tener. Todavía debería estar vivo porque su ex esposa sigue viva en tiempos. Y si su salud está bien, debe estar vivo. Yo sí no creo que... Pues no, de hecho su familia piensa que sí lo mataron y que nunca lo encontraron. O sea, su familia se resigna a creer en eso, que sí murió. Yo creo que cuando eres un genio tan grande y neta tocaste algo así... Después, si mal no estoy, pasa el tiempo del caso de Jacobo. Y creo que un policía, no sé si fue un policía, y empezó a investigar todo el tema. Y si mal no estoy, creo que a su esposa la ven. No recuerdo si fue su esposa, pero el aeropuerto, en un aeropuerto de Ujú. Estados Unidos. Ujú. Sí, Sí. cierto. Y que de hecho a él le dijeron que bajaron le escribieron a Jacobo que venía, que iba él, que iba la señora y unos de traje, algo así.
Y pues sí, pero seguro no estaba secuestrado, simplemente pues lo llevaban. Y es que, por ejemplo, son muchas cosas. Y, por ejemplo, allí entra como los famosos, los hombres de negro, ¿sabes? Ah, también. O sea, es que te digo, hay muchas cosas que... Ese es Sí, no, y aparte otra son temas grande. que son muy extensos y puedes sacar y sacar y sacar y Sí. sacar y sacar y Sí, sacar. sin duda. Creo que por el momento vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Para que se queden con la duda, con el miedo. Y que nos investiguen y que también si saben datos interesantes o así, lo escriban ahí en los comentarios. Sí, y ojalá les haya gustado. Sigan todos al Buen Pananero. Les vamos a dejar en la descripción sus redes sociales. Y pues si quieren una segunda parte de todo esto, También nos díganos. pues díganos si les gustó. Y si tienen historias, así como dice Carlos, tienen historias para contarlas aquí, pues mándenlos. Del tema que sea, nada más pongan de qué es. Y las guardamos y las ponemos. Ujú. Y pues, un gusto. Esto fue 3AM y bye. Bye. Bye.